Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en este curso de Pensar la Historia vamos a hablar de una época bastante caliente en la historia de nuestro país. Estamos hablando de la época del gobierno de Andrés Pastrana y de las secuelas que deja este gobierno para lo que es la historia reciente en Colombia. Precisamente en el año 2000 llega el Plan Colombia, que es supuestamente para combatir el polvito blanco y su tráfico, y también para ayudar a la sociedad en los programas sociales. Pero el Plan Colombia se convierte en financiador de crímenes de lesa humanidad. Y hay una entrevista de marzo del año 2000 del ex líder paramilitar Carlos Castaño Gil, en donde el periodista Darío Arizmendi le pregunta varias cosas que vale la pena reflexionar. Le pregunta cómo se autopercibe, y él se percibe como un héroe de la patria, y él se siente indignado porque hay policías y hay militares que lo tratan como un bandido. Y también llama la atención que a él le preguntan por Andrés Pastrana y su gobierno, y él habla muy bien de Andrés Pastrana, a pesar de que en ese momento ese gobierno está negociando con el grupo insurgente de las FARC-EP. Pero de esta entrevista quiero resaltar por lo menos unos 6 aspectos que nos ayudan a entender un poco lo que es el Plan Colombia y las consecuencias que trae nefastas para nuestro país. Empecemos por el tema de Estados Unidos. Sabemos que en Colombia ha habido cierta dependencia histórica de lo que ordena Estados Unidos. Lo hemos visto desde la pérdida de Panamá hasta nuestros días. Son muy pocos los gobiernos que han contradicho a Estados Unidos. En este momento se me viene a la mente el gobierno de José Vicente Concha entre 1914 y 1918. Este gobierno le reclamaba a Estados Unidos el hecho de no haber indemnizado a Colombia por la pérdida de Panamá, de no haber cumplido lo estipulado en el Tratado Thomson-Urrutia. Esta indemnización llega para la época del gobierno de Pedronelo Espina Vázquez, y de José Vicente Concha hasta Iván Duque Márquez. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son como las de un amo y un esclavo, siendo obviamente Colombia el esclavo de Estados Unidos. Y todas las políticas que Estados Unidos recomienda para luchar supuestamente contra la criminalidad son obedecidas totalmente en Colombia. De ahí viene el término de patio trasero, o también viene el apelativo de Colombia es el Israel de América Latina, que así como Israel ha sido muy útil para los intereses imperialistas geopolíticos de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, Colombia representa eso en este lado del mundo. Y Colombia siempre ha tenido relaciones muy buenas con Israel, con Corea del Sur. Y ahora que está Gustavo Petro en la presidencia, se nota un aire muy similar al de José Vicente Concha, porque hay mínimo 4 desacuerdos que el presidente Petro ha tenido con Estados Unidos, algo que no es normal, porque los presidentes que hemos tenido en los últimos 100 años, es decir, desde Marco Fidel Suárez hasta Iván Duque, eran presidentes
títeres o perritos falderos de Estados Unidos, que le decían a Estados Unidos todo sí. Con Petro hay 4 desacuerdos que él ha tenido con Estados Unidos. Uno, que él ha dicho que la política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso, que el Plan Colombia fue un fracaso. El primer presidente de Colombia que dice eso. Segundo, que Estados Unidos le pidió al presidente Petro armas para llevar a Ucrania. El presidente Petro se negó diciendo que él estaba apoyando era la paz, él quería la paz entre Rusia y Ucrania, que él le iba a mandar armas. Mejor dicho, le desobedeció al imperio. Tercero, los presidentes que hemos tenido, desde Marco Fidel Suárez hasta Iván Duque Márquez, tenían y han tenido gran simpatía por Israel y cierto desprecio por el pueblo palestino. Solo por hablar de los recientes, como Iván Duque, como Juan Manuel Santos, como Uribe, Pastrana, claramente tienen una visión muy estadounidense de lo que está pasando en Gaza. Y Petro ha sido tildado por algunos gringos judíos, por llamarlo de alguna manera, de antisemita, solo porque él considera como una parte del mundo que eso realmente no es una guerra, sino que es un genocidio contra el pueblo palestino. Ahí está el tercer desacuerdo que ha tenido Petro con Estados Unidos. Y el cuarto tema es el de Venezuela. Si bien es cierto, en este tema Petro ha sido muy diplomático, ha tenido unos puntos a favor y en contra con Estados Unidos. Él no está asumiendo la posición de Iván Duque, ni de Juan Manuel Santos, ni de Álvaro Uribe, ni de Andrés Pastrana. O sea, él no está diciendo que Maduro sea un dictador o que Maduro haya perdido las elecciones. Él está diciendo que Maduro debe demostrar su victoria con unas actas y que lo mismo debe hacer la oposición. Y está reconociendo que hay 930 sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que realmente son sanciones contra Nicolás Maduro, pero que afectan es al pueblo venezolano raso, tanto al pueblo chavista como al pueblo antichavista. Y en ese contexto son los 4 desacuerdos que encontramos de Petro con Estados Unidos. Con Iván Duque todo era armonía con Estados Unidos. Iván Duque, defensor de Israel, defensor de Ucrania, total cómplice de la política antidrogas de Estados Unidos, negocios con alias Otoniel y con la DEA, y también darles todas las armas que ellos pidan. En el caso de Uribe, dejarles meter bases militares. Entonces con Petro sí estamos viendo un gran cambio en ese aspecto geopolítico. Pero esto que tiene que ver con la entrevista que les mencionaba de Carlos Castaño, que una de las preguntas que le hace Darío Arizmendi es por el tema de Estados Unidos. Y ahí Carlos Castaño dice que el Plan Colombia es algo muy bueno para el país. Y claramente uno se pregunta si en las AUC había tanto traficante de nieve o de polvito blanco, ¿por qué Carlos Castaño veía con tan buenos ojos el Plan Colombia? O sea, eso no me cuadra. Otra cosa que no me cuadra, Carlos Castaño dice que él lidera más o menos 11.000 personas en las AUC. Ojo con la cifra, 11.000. Y hay un discurso que Álvaro Uribe Vélez dijo en el Congreso cuando era senador, que él había desmovilizado a 35.000 paramilitares. Entonces la pregunta que uno se hace con matemáticas muy básicas es:
¿De dónde salieron 24.000 paramilitares? Si Carlos Castaño había aglutinado en torno suyo a casi todas las organizaciones paramilitares que existían en Colombia en 1994. Eso tampoco encaja. Y claramente, como lo hablaba con nuestro amigo Alexander Obregón Rentería en otra clase, en la clase de los viernes, muchos delincuentes comunes en el proceso de justicia y paz se hicieron pasar por paramilitares siendo delincuencia común para recibir los beneficios de justicia y paz en términos económicos, en términos jurídico-judiciales y todos los elementos de la supuesta reincorporación a la vida civil. ¿Por qué justicia y paz fue una farsa? Porque de esos paramilitares reales y de esos paramilitares falsos, la mayoría siguió delinquiendo. Algunos los exterminaron para silenciarlos, a otros los extraditaron y los traicionaron. Pero Carlos Castaño decía que él estaba dispuesto incluso a negociar con las FARC en caso de que ellos mostraran ese interés, pero que las FARC y otras guerrillas similares no mostraran interés de negociar con ellos. Y realmente eso no se sabe si llegaría a oídos de las FARC, pero probablemente sí, porque literalmente el canal Caracol en ese marzo del año 2000 la rompió en audiencia, porque según un artículo del diario El Tiempo, esta entrevista que ustedes han visto a través de YouTube y que por fortuna no la han eliminado como la entrevista a Claudia Gurizati, que ahorita también tengo un comentario sobre el tema de Gurizati. Esta entrevista en su momento tuvo un rating de más de 19 puntos, o sea, una cosa de locos, porque si a veces tener un punto de rating es algo relativamente bueno, imagínense 19 puntos de rating. Mucho. Y otra cosa, recuerden este libro de Mauricio Aranguren, Mi Confesión, que es un libro biográfico sobre Carlos Castaño. Ese libro fue vendido más de 100.000 veces. Y ustedes se meten a YouTube y se meten a canales que aborden temas de conflicto armado. Canales, por ejemplo, como 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Canales como el de Universidad Nómada. En esos canales, los videos más populares son los que hablan de Carlos Castaño. ¿Y eso qué significa? Que este personaje encierra un gran misterio en la historia de Colombia. Incluso cuando el tipo estaba vivo, generaba mucho rating. Y su extraña muerte también genera mucho rating, mucha incertidumbre. Porque al tipo, supuestamente, lo dan de baja en el Urabá. Y resulta por allá en Córdoba su cadáver 2 años después. Una cosa bastante inverosímil. Y a los otros militantes de la SAUC que ejecutan al lado de él, los entierran, después los desentierran y los queman. Y la pregunta es, ¿por qué a él no lo quemaron y se llevaron sus restos para otro departamento? Y su cuerpo aparece 2 años después. O sea, ¿qué episodio oculto hay tras esta ejecución a Carlos Castaño Gil? Otro misterio que tiene que ver con su hermano Fidel, que también ahí Darío Arizmendi le pregunta. Darío Arizmendi le pregunta que si Fidel murió en un combate. Y Carlos Castaño le dice que sí, que fue la guerrilla la que lo dio de baja. Pero hay otra versión que también entra dentro del análisis conspirativo, que dice que él fue el que ordenó acabar con la vida de su hermano por un resentimiento que él tenía a raíz de que Fidel había maltratado a una hermana de ellos
que era lesbiana y que la había inducido a quitarse la vida. Y ahí quedan esas dos versiones. Y también, acompañada a la extraña desaparición a Carlos Castaño, también hay otra versión en donde se dice que fue su hermano Vicente el que dio la orden de mandarlo a ejecutar. Y luego su hermano Vicente desaparece. Lo mismo que el alias Doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz, también desaparece. O sea, esta época está llena de unas muertes muy extrañas y unas desapariciones también muy enigmáticas. Entonces, pareciera que Vicente Castaño tuvo que ordenar que ejecutaran a su hermano Carlos porque, según versiones de exmiembros de la SAUC, Carlos estaba planeando entregarse a la DEA y delatar a los demás. Y esto claramente podría llamarse traición. Pero lo más paradójico es que en esta entrevista de Darío Arizmendi, Carlos Castaño dice que lo que más detesta él en un ser humano es la traición. Y que cuando a sus tropas llegaban guerrilleros que traicionaban a otros guerrilleros, él nunca confiaba en ellos, que él les perdonaba la vida por haberse unido a sus tropas, pero que él nunca confiaba en ellos. Y paradójicamente, a él lo acaban o le quitan la vida por traicionar a la SAUC y a su hermano Vicente Castaño. Es por esto que la historia de Colombia encierra unos escándalos muy interesantes para analizar. Y como forma de redondear esta parte de la clase, acá quiero compartirles un par de párrafos de dos libros diferentes. Uno es este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que nos habla del contexto del Urabá antioqueño, del sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién, una zona que fue manejada por los hermanos Castaño y por Salvatore Mancuso Gómez. Este volumen es un informe sobre el, entre comillas, origen, yo lo llamaría más bien el surgimiento y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones en donde se propicia la unificación de la SAUC en 1994. Y acá se analiza con rigor el desenvolvimiento, el accionar en lo que se conoce como la macrorregión, integrada por el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién. Acá también hay un libro muy interesante del periodista Ricardo Ferrer, uno de los exiliados en la época de las Convivir. Él estuvo exiliado en Israel y allí tuvo la oportunidad de darse cuenta que hay artículos sobre el mercenario israelí Jerry Klein, que la vez pasada lo analizamos entre los 104 de la lista, que fueron borrados de Google, de Internet, porque en esos artículos vinculaban a Jair Klein con expresidentes colombianos que le habrían pagado para entrenar grupos de AUC. Entonces, acá es muy interesante porque el periodista Ricardo Ferrer publica un libro, también producto de su exilio y de ser perseguido por esas estructuras parapolíticas, que se llama Nos matan y no es noticia, hablando del memoricidio que hay sobre esta región del Atrato y del Darién, donde operaron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACU. También operó el bloque Elmer Cárdenas, el bloque Bananero y el bloque Héroes de Tolobá. Miren, esto no es casualidad.
cuando en la parte final de la entrevista Carlos Castaño le dice a Darío Arizmendi que él se autopercibe como un héroe, no como un bandido, y que él cree que le está haciendo un bien al país, porque está librando al país de la insurgencia. Y así se percibían varios grupos de estos como héroes. Y también pasa así con la insurgencia, que también en ciertos momentos se han autoproclamado como héroes de la patria, o el ejército. Este documento se construyó a partir de una metodología establecida por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, que recopila, sistematiza y triangula los relatos e información recuperada mediante el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la estrategia de contribuciones voluntarias y lo que se conoce como información secundaria, atendiendo a 2 exhortos judiciales dirigidos al Centro Nacional de Memoria Histórica, con los que se pretende contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de las AUC. Este informe se compone de 2 tomos. El tomo 1 da cuenta de la trayectoria de incursión y posterior control de las estructuras paramilitares analizadas sobre los territorios del sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato y el Darién, su presencia en los corredores de comunicación de estas subregiones con otros territorios y las características de su accionar. Y el tomo 2 complementa precisamente este análisis estructural en donde se facilitan los fenómenos y los elementos para comprender el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia. Y esto se hace como forma de contribuir a los 4 principios de la justicia restaurativa, que también van de la mano con el tema de la justicia transicional. Los 4 principios que son verdad, justicia, reparación, que no siempre es reparación económica, a veces es un intento de reparación simbólica y no repetición. Y por eso el párrafo que les quiero leer es como forma de contrastar lo que ustedes vieron en esa entrevista de Darío Arizmendi con el tema de la entrevista de Darío Arizmendi a Carlos Castaño. Quiero leerles un párrafo que configura una serie de preguntas que nos deja el estudio de la historia de las AUC. Dice, esta pregunta es contrafactual, pero vale la pena hacerla. ¿Cuántos muertos habría puesto el conflicto si no se hubiera dado el proceso de paz? Una pregunta contrafactual. Esta pregunta desde el punto de vista historiográfico no tiene validez, pero desde el punto de vista subjetivo de relatos de comparecientes y demás, sí es interesante especular un poco al respecto. Otra pregunta: ¿cuál sería el final de este aparato militar con el control del 100% de la economía ilícita, más la intervención de la economía lícita con los sobrantes de estos dineros? Recordemos que Darío Arizmendi también le pregunta a Carlos Castaño por el tema del narcotráfico, y él lo reconoce. Él dice que algunos miembros de su organización se han metido en el negocio del polvito blanco, en el negocio de la nieve, y que han utilizado el paramilitarismo solo como una excusa política, pero realmente ellos tienen intereses económicos. Y ahí estuvo la gran diferencia entre Carlos Castaño y personajes como alias Don Berna. Alias Don Berna, que ya habíamos hablado de él cuando tocamos el tema del cartel de Medellín. Alias Don Berna fue un insurgente del EPN, fue guardaespaldas de unos ex socios de Pablo Escobar que Pablo Escobar ejecutó en la catedral, y luego Don Berna arma el grupo de los Pepes con los hermanos Castaño, los que terminan acabando con la vida de Pablo Escobar.
Don Berna termina metido en las Autodefensas Unidas de Colombia, pero nunca deja de ser un narco. Pero los integrantes de las AUC, liderados por Don Berna, son muy diferentes a los liderados por Carlos Castaño Gil. Porque Carlos Castaño Gil tiene una perspectiva más paramilitar y Don Berna tiene una perspectiva más narcotraficante. ¿Cuánto sería el porcentaje de los miembros del Congreso, alcaldes, gobernadores y ediles, elegidos bajo la intimidación de las armas, sin unidad de mando disperso por todo el territorio nacional? Otra pregunta contrafactual, pero que también nos permite pensar. ¿Cuántos serían los personajes públicos nombrados a dedo en diferentes cargos en semejantes circunstancias? Otra pregunta contrafactual, pero también muy interesante. ¿Podría haber sido posible un proceso de paz en estas circunstancias, teniendo en cuenta que las pugnas militares en el interior de las AUC comenzaron con el inicio del proceso de paz? Que entre otras cosas, el proceso que ellos tuvieron con Uribe no fue un proceso de paz, fue un pacto, que empezó con pactos como el de Ralito. Fue un pacto de amigos, de jefe y súbditos, porque uno hace las paces con los enemigos, no con los aliados ni con los súbditos. El proceso de Santos con las FARC sí es un proceso de paz, que Santos sí fue enemigo de las FARC, pero Álvaro Uribe Vélez nunca fue objetivo de las AUC, y las AUC tampoco fueron objetivo militar de Álvaro Uribe. Por el contrario, cooperaron bastante con las Convivir, con el Bloque Metro, con los 12 apóstoles. Y la última pregunta: ¿sería viable la nación en semejante anarquía? Otra pregunta contrafactual. Y acá les quiero compartir la conclusión que se saca después de haber estudiado las AUC desde el Bloque Norte, el Bloque Metro, el Bloque Central Bolívar, el Bloque Elmer Cárdenas, el Bloque del Magdalena Medio, el Bloque Calima, el Bloque Eje Bananero, el Bloque Llanos Orientales, el Bloque Alianza de Oriente, el Bloque Pacífico y el Bloque Mineros. ¿Cuáles son las 10 reflexiones que podemos sacar de este libro? 1. El fenómeno de las autodefensas en Colombia demostró ser único e irrepetible. No imitó a organizaciones antisubversivas ni paramilitares creadas en otros países. En ese aspecto fueron una organización armada muy autóctona. Las autodefensas aparecieron y se justificaron en un momento histórico determinante como un fenómeno consecuencial. Las autodefensas fueron más una fuerza civil armada independiente que una organización paraestatal, a pesar de la actitud de la convivencia pragmática de algunos funcionarios del Estado con algunos de los frentes de autodefensa. Fueron una expresión del particular conflicto histórico colombiano. Por ejemplo, esta conclusión es bastante dudosa, porque yo lo veo de otra manera. O sea, yo considero que las AUC sí fueron una organización totalmente paraestatal. Pero recordemos la fecha en la que fue publicado este informe: julio de 2022. ¿Quién era el presidente de Colombia en julio de 2022? O sea, ya Petro estaba electo, pero ¿quién era el presidente? Iván Duque Márquez, es decir, el títere de Álvaro Uribe. ¿Y quién era el director del Centro Nacional de Memoria Histórica? El doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, uribista de la Universidad Nacional, el que estaba tratando de borrar de la memoria histórica la Unión Patriótica, el que estaba negando el conflicto armado, el que estaba negando los falsos positivos. Entonces, esta conclusión es propia de un uribista. Esta es la historia según ellos. O sea, según ellos, el paramilitarismo fue más un fenómeno independiente que un fenómeno paraestatal, acá limpiando a su jefe.
porque ¿quién cuenta la historia? El que gana la guerra. Y ellos, así fuera con la trampa de la ñeñe política, ganaron la guerra electoral en el 2018. Segunda conclusión, contaban con una gran aceptación y respaldo de la población urbana. No eran solo un fenómeno rural. En junio de 1996, en una encuesta realizada por los grandes medios de comunicación en las 16 ciudades principales, el 82%, qué número tan cabalístico. Recuerden, narcotraficante 82, revista de Pedro Juan Moreno, página 82, y el 82% contestó que las autodefensas no debían ser perseguidas por el Estado. Bueno, yo sé que las encuestas tienen un gran nivel de falsabilidad, pueden ser falseadas, pero llama la atención que el 82% de la gente viera con muy buenos ojos a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y acá también estudiamos el M-19, y guardando las proporciones, el M-19 también tenía mucho respaldo popular, y yo soy testigo presencial de que mucha gente en Colombia quería las AUC y todavía las quiere. Por eso no les parece raro o malo que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez hayan formado, patrocinado y apoyado grupos paramilitares. Les parece normal, porque si les parece normal el paramilitarismo, pues les parece normal también la parapolítica, y por eso votan por el que diga Uribe. Eso demuestra que es una doctrina que también tiene pueblo. Tercera conclusión, al momento de su desmovilización estaban en la cresta de la ola de su crecimiento militar y económico, de casi 200 cabeceras municipales sin fuerzas militares del Estado, que dominó totalmente la guerrilla en una época. Las Autodefensas Unidas de Colombia habían recuperado más de 100. El crecimiento de los últimos años fue un promedio de 5.000 hombres año con proyección aumento. A ver, ellos crecieron en ese porcentaje, es decir, que para la época de Justicia y Paz serían más o menos 21.000, porque recordemos que la entrevista de David Arizmendi fue en marzo de 2000, o sea que cuando se desmovilizaron perfectamente podrían ser entre 21.000 y 26.000. Eso explica también la cifra de Uribe, pero aún así los datos no cuadran, porque se nota que se pegaron miles de delincuentes comunes. Dominaban el impuesto a los cultivos ilícitos en un 50%, con una fuerza de 30.000 efectivos en 2 años. Estimaban acabar con el accionar terrorista de las guerrillas en el territorio nacional. Miren ustedes cómo se nota aquí la mano del director del Centro Nacional de Memoria Histórica uribista. O sea, él se refiere a la insurgencia como terrorismo, pero no se refiere a las AUC como terroristas. O sea, aquí los está vendiendo como antiterroristas. Cuarto, tenían la estructura y capacidad logística financiera, contando también con la aceptación de la población civil, para lanzar movimientos de carácter político-militar en los países de Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil, con el objeto de contrarrestar de manera especial los refugios de los comandantes de la guerrilla. Si bien es cierto, las AUC tenían cierto respaldo popular, también hay que reconocer que mucha gente les tenía miedo. Aquí la pregunta es, ¿cuánta gente los apoyaba con convicción y cuánta gente los apoyaba por miedo? Los que los apoyaban por convicción votan por el que diga Uribe, así de sencillo. Sexta conclusión, bueno, no, la quinta, vamos para la quinta. Quinta conclusión. Aprendimos que el dolor no quita el dolor, que la sangre no lava sangre, que solo merecemos el perdón si también perdonamos. Bueno, esta conclusión me parece más como para una misa, no para un informe sobre paramilitarismo. Aquí ya le metieron el componente católico a esto. 6. Solo habrá paz en Colombia si no hay excluidos de la paz.
Toda fuerza que se excluya de un proceso de paz se convertirá en generador de conflicto. Aquí este uribista le está dando la razón a la paz total de Petro. O sea, yo no entiendo por qué estos uribistas se oponen a la paz total de Petro si en este punto número 6 están proponiendo paz total. La paz total no es que se va a acabar la guerra o que vamos a llegar a un momento de total paz, no. La paz total es intentar negociar con todos los actores armados del conflicto, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y demás. 7. Si el Estado incumple en este proceso, ahí están miles de hombres que podrían ser reclutados por la guerrilla, el narcotráfico y otras formas de delincuencia. Qué curioso que no mencione otras formas paramilitares como el Clan del Golfo. Curioso. 8. La llegada del Estado a zonas periféricas y marginales del país, del actual gobierno, o sea, en ese momento era el gobierno de Iván Duque, que en el fondo era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Él fue el que puso las balas y los votos. Bueno, el Leña Hernández puso la plata y Uribe puso las balas y los votos. La llegada del Estado a zonas periféricas y marginales del país del actual gobierno, o sea, del gobierno de Uribe, manejado por el títere Iván Duque. La implementación de la seguridad democrática, que aquí claramente le hacen una apología a esa doctrina que era todo lo contrario, era inseguridad antidemocrática. El crecimiento de la frontera de la economía activa, la erradicación de cultivos ilícitos y el reemplazo de la narcoeconomía por producción legal solo serán eficientes para acabar con las causas históricas que generan el conflicto colombiano, si las clases dominantes cambian su actitud indolente e distante frente al país marginal, provincial y rural. Bueno, llama la atención que un informe hecho por un director uribista hable de clases dominantes. Ahí sacó su parte de cuando pertenecía a la izquierda y tenía simpatía con el EPL. Es muy raro que un uribista hable de clases dominantes, porque el uribismo, si no está como miembro de las clases dominantes, está como cómplice, siendo pobre, de las clases dominantes. Curioso esto. 9. El fin de la Guerra Fría determinó un cambio en la financiación de la guerrilla, en reemplazo de la, entre comillas, asistencia solidaria de los países comunistas. El narcotráfico pasó a ser el principal factor de ingreso. A partir de ese momento se degradó el conflicto hasta los extremos de la barbarie actual. Bueno, esta novena conclusión es cierta. Aquí sí no hay que reprochar nada, o sea, pero eso también aplica para las AUC. Lo que más degradó a las guerrillas, a las AUC, a los politiqueros y a las bandas criminales fue la ambición por el dinero que genera el polvito blanco. Aquí sí no hay nada que discutir. Y la última conclusión de este informe, que dice así: solo acabando con los narcocultivos se le quitará el combustible a la máquina de destrucción en que se convirtieron guerrilla y narcotráfico. Y AUC, y obviamente el Clan del Golfo y las autodefensas de la conquistadora de la Sierra Nevada. Aprendimos que no somos soberanos, que sin un compromiso total de la comunidad internacional no salimos del atolladero. Bueno, qué milagro que están reconociendo que no son soberanos, pero faltó decir que son lamezuelas y que desde Marco Fidel Suárez hasta Iván Duque fueron los gobiernos más lamezuelas de la historia de Colombia. Y como forma de terminar esta parte de la clase, también quiero compartirles un párrafo de nuestro libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tomo 2. Acá también quiero compartirles un párrafo sobre este fenómeno de las AUC y también sobre personajes como Carlos Castaño, como Salvatore Mancuso Gómez. Y precisamente acá está el papel que jugaron los paramilitares y diferentes agentes internos.
Eso está en la página 66, que dice así, póngale mucho cuidado. El paramilitarismo en Colombia tiene sus raíces en movimientos denominados en principio como, comillas, autodefensas, término que paradójicamente fue utilizado también por los primeros grupos de guerrillas liberales y comunistas durante el periodo de la violencia con V mayúscula. Sin embargo, el hoy comúnmente llamado paramilitarismo, entre comillas, ejecutó una serie de acciones durante la época de la violencia con V mayúscula, siendo conocidos por aquel entonces bajo los apelativos de chulavitas y pájaros, teniendo en cuenta que los chulavitas eran legales, los pájaros no. Así que los chulavitas eran más una policía política represora, más como el DAS, y los pájaros eran realmente estructuras ilegales al servicio del gobierno o la dictadura más bien de Laureano Gómez Castro. Y acá quiero compartirles este último párrafo que dice así: para 1988 vendría al país el británico David Tompkins, quien entrenaría personal paramilitar en el Magdalena Medio y cuyo objetivo principal era preparar un ataque sorpresa a Casaverde en el Meta, lugar donde se concentraba la cúpula de las FARC y donde se llevaban a cabo los diálogos de paz. El otro era el mercenario israelí ya mencionado Yair Klein, también mencionado en el informe que analizamos la semana pasada en las revistas de Pedro Juan Moreno Villa. La intención era sabotear las conversaciones y generar una situación de confusión que llevara al rompimiento definitivo de los acercamientos. No obstante, la acción armada no se llevó a cabo por dificultades de último momento, pero lo que sí se culminó exitosamente fue el entrenamiento a centenares de paramilitares. Esto lo ha investigado un señor de apellido Ronderos. Finalmente, el paramilitarismo alcanzará mayor reconocimiento en el país con la vinculación de figuras como los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, entre otros. Estos concentraron sus fuerzas e influencias en zonas como los departamentos de Antioquia y Córdoba, asimismo en regiones como el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. De igual manera, planearon y ejecutaron acciones tales como la masacre de Macayepo, departamento de Bolívar, la masacre de Mapiripán, departamento de Meta, la masacre del Salado, departamento de Bolívar. Incluso esta entrevista que le hizo Darío Arizmendi a Carlos Castaño fue a una semana de la masacre en el Salado y la masacre del Aro, por la cual Salvatore Mancuso responsabilizó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Debido a estas y a otras acciones, los paramilitares fueron incluidos por el gobierno de Estados Unidos de América en la lista de agentes terroristas a partir del año 2001. Y esto se vuelve algo incomprensible porque José Obdulio, el primo de Pablo Escobar y asesor de Álvaro Uribe, decía que con los terroristas no se podía negociar, solo había que someterles militarmente. Es decir, para el gobierno de Uribe y para José Obdulio, las AUC no eran terroristas, pero para Estados Unidos desde el 2001 sí eran terroristas. De ahí también se puede explicar por qué Estados Unidos termina prácticamente obligando a Uribe a que los extradite. Sin embargo, 4 años después, o sea en el 2005, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe promovió el acto legislativo 975, conocido como Ley de Justicia y Paz, el cual permitió la desmovilización de agentes paramilitares y su vinculación a procesos de justicia y reinserción. ¿Y qué pasó? Que Salvatore Mancuso entregó aproximadamente 500 bienes, de los cuales se perdieron. Se robaron. Se robaron 400 bienes de Salvatore Mancuso
en 18 años. Entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez. El mismo Salvatore Mancuso se le hace la denuncia. Y así es como la mafia nos gobierna en Colombia. Y quiero terminar con el tema de Claudia Gurizati. Claudia Gurizati, periodista de RCN y del canal internacional, también perteneciente a RCN, NTN24, se volvió una periodista de extrema derecha, muy del estilo de Vicky Dávila. Era la Vicky Dávila de la época. En este momento tiene más fama Vicky Dávila, pero ella en esta época era la Vicky Dávila, era la periodista más famosa. Hacía propaganda todos los días en contra de Chávez y del chavismo. Todos los días dedicaba un programa a tratar de ensuciar al chavismo. Pero mientras que ensuciaba el chavismo, muchas veces con noticias falsas, le lavaba la cara a Uribe, al uribismo y a Carlos Castaño. El periodista y escritor Alfredo Serrano Zavala sacó un interesante libro en donde habla de confesiones de paramilitares en Itagüí y también en La Ceja, Antioquia. Y estos paramilitares le confesaron al periodista y escritor Enrique Serrano Zavala que Claudia Gurizati se metía a tremendas farras con Carlos Castaño. Bueno, normal, porque ella fue a entrevistarlo en agosto de 2000, o sea que eran parceros desde esa época, como se dice vulgarmente, y ella hasta tuvo su derecho a farrear con paramilitares. Pero ¿cuál fue el problema de lo que encontró el periodista Alfredo Serrano Zavala? Que no solamente farreaba con él, sino que él le daba altas sumas de dinero, y esto claramente ensuciaba su trabajo periodístico. Aparte pues de que ya trabajaba para el canal de Ardila Lule, que también era uribista y que también había contribuido a la campaña de Uribe de 2002. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que la prensa Mossad de RCN ya estaba financiada por el paramilitarismo también, y de ahí se entiende por qué RCN era el canal más uribista, hasta que apareció Semana con Longilinski y se volvió el medio más uribista de Colombia, desplazando a RCN. ¿Y qué podemos concluir de esto? Que el paramilitarismo atravesó todos los poderes, atravesó el poder judicial metiéndose en la fiscalía, atravesó el poder ejecutivo metiéndose en la Casa de Nariño y en el DAS, atravesó el poder legislativo metiéndose en el Congreso parapolítico que aplaudía a Salvatore Mancuso Gómez, y atravesó los medios masivos de desinformación y la prensa Mossad, como RCN y Caracol. Claudia Gurizati y Arismendi lavándole la cara a las AUC.